Continuando con lo que habíamos comenzado hablando sobre los pecados, ya habíamos hablado de los de pensamiento, de palabra, y comenzamos a definir un poquito los pecados de obra. Voy a hacer como una definición de cada uno de ellos. Yo pienso que todas los conocemos, pero es así como un recuento para entender perfectamente dónde faltamos de obra contra el amor. Habíamos hablado de la fornicación y al final estaba comentándoles que las relaciones prematrimoniales, pues todos lo sabemos, son los encuentros sexuales entre novios, pero hoy en día es hasta con conocidos antes del matrimonio. Hoy en día lo vemos en la televisión, en películas, hasta en canciones como algo realmente normal. El adulterio es la unión sexual fuera del matrimonio en la que interviene al menos uno de los dos casados. Aunque sea ocasional, eso tiene una explicación bien interesante en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2380, es una falta grave desde el momento mismo en que se desea. Rompe con un compromiso adquirido y sus efectos de verdad son nefastos. Luego vendría la violación, pues es la unión sexual realizada por la fuerza o con gran intimidación. Atenta contra la justicia y contra la caridad. Es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Produce daños graves, a veces hasta para toda la vida. La que lesiona el derecho de respeto, la libertad e integridad física y moral. Es un acto intrínsecamente malo. O sea, no hay manera de hacer entender si las posibilidades de la violación, que si premeditado, que si no es premeditado. No, la violación es un acto intrínsecamente malo. El incesto, bueno, es la unión sexual entre consanguíneos dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Por ejemplo, entre hermanos, entre padres, etc. O educadores con los niños que les están confiados. Es también un acto, pecado y pecado de obra. La parte de masturbación y autoerotismo, bueno, es la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener simplemente el placer. Es un acto desordenado, porque encierra al individuo en el egoísmo. En la búsqueda en la búsqueda abusiva del placer y realmente debilita el carácter y la voluntad. Mucho se ha hablado de todo esto y a veces, bueno, para los mismos papás y todo eso, uno trata como a veces de minimizar, pero eso no hay que descuidarlo. Realmente es un acto, digamos, inmoral porque es imperfecto, porque no va orientado a servir al lenguaje del amor. Es lo contrario, es como la autosatisfacción del placer. Entonces realmente, bueno, que a veces los muchachos pueden caer, pero nosotros tenemos que orientarlos para hacerles ver que no, eso no va orientado a servir al lenguaje del amor que a lo mejor ellos van a ir a buscar, ¿entiendes? Y a veces trae problemas hasta de adaptación en el mismo matrimonio, porque cuando ya caen en volver esto como una especie de vicio, vamos a llamarlo así, entonces realmente afecta muchísimo la psiquis del muchacho. Entonces hay que tener eso muy en cuenta y orientarlos bien para que sepan de lo que se está hablando, porque puede traer problemas posteriores hasta incluso en el momento del matrimonio. Onanismo o interrupción del coito. Bueno, es la interrupción de la unión sexual arrojando el semen por fuera para evitar la fecundación. Bueno, es alguna de las prácticas que utilizan algunas parejas a lo mejor para no quedar en estado, pero es una falta porque se supone
que hay métodos de los que permite la Iglesia para evitar en este caso la fecundación. Pero si por casualidad no es una pareja que ya está bajo un matrimonio, entonces una falta también porque están, digamos, no terminan el acto como debe ser, sino que botan el semen fuera. Y son, bueno, faltas, pecados, y se ofende a Papá Dios en esas actuaciones. Prostitución. La prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida simplemente a complacer, al placer que se saca de ella. Entonces, eso es, bueno, lo que siempre se ha hablado y siempre hemos sabido en relación a la prostitución. O sea, simplemente ella queda reducida a ser un objeto de placer. Ahora, peca también el que paga, porque falta a la castidad. Hoy en día, el chantaje, la miseria y la presión social pueden alternar la imputabilidad de la falta. O sea, pudieran alterar, perdón que antes dije alterar, porque, bueno, hay chantaje, a veces hay necesidades que lo hacen por necesidad de trabajo, la presión social, etcétera, pudiera alterar la parte de culpabilidad de la falta, pero sigue siendo falta. Y es muy importante que se sepa que no solamente en este sentido la mujer, que es el objeto de deseo y el objeto sexual, es también el hombre que paga. Y que si para complemento esa persona está casada, pues está faltando a su castidad matrimonial. La homosexualidad son actos sexuales entre dos personas del mismo sexo. La homosexualidad puede ser causada por enfermedad física, por exceso o defecto de hormonas, y pudiera llegar a ser curada a través de tratamiento. Es muy importante también estar pendiente porque a veces tratamos como de justificar en cierto sentido la homosexualidad pensando que el muchacho o la muchacha puede ser que estén enfermos. Bueno, pero entonces eso hay que atacarlo a tiempo, porque a lo mejor con algún tratamiento pudiera ser curada. Puede ser enfermedad psicológica, que hay muchachos por falta de afecto o por exceso de afecto o porque han sido considerados, bueno, unos muchachitos bellos y los hemos a lo mejor, sin darnos cuenta, afeminados, o por un exceso de severidad o por exceso de permisividad o por malos ejemplos o por malas costumbres o incluso alguna experiencia de algún abuso sexual cuando pequeño. En estos casos, los muchachos o las muchachitas deben recibir toda la ayuda espiritual o psicológica que necesiten. Toda la ayuda espiritual o psicológica que los muchachitos necesiten. Ahora, los actos homosexuales como tal son inmorales porque no están de acuerdo con lo que la naturaleza pide de ellos. Son siempre actos desordenados, porque acuérdense de cómo empezamos nuestra clase de estos dos mandamientos. O sea, hombre y mujer los creó y dijo, multiplíquense. Entonces, realmente estaba establecido como muy claro que había un hombre y una mujer. Y después Jesús lo llevó a sacramento. Y por eso es que el matrimonio es un sacramento que está bendecido por Dios. Pero cuando estos actos entre homosexuales ocurren, nunca están de acuerdo con lo que la naturaleza pide de ellos. Son siempre desordenados y son siempre contrarios a la ley natural. A la vez, pues claro, buscan solamente el placer y no van de acuerdo con el fin de la sexualidad
que es la entrega mutua y la procreación. Entonces, realmente, bueno, no es el momento de entrar a hablar como si van a poder adoptar o no van a poder adoptar, sino que simplemente estamos hablando que son actos inmorales porque no están de acuerdo con la naturaleza, digamos, humana. La parte de bestialidad ni siquiera se las quiero comentar mucho, pero es un pecado horrible porque es cuando los seres humanos tienen relaciones o tratan de tener relaciones con animales. Después viene todo lo que sea de usos de anticonceptivos, preservativos, profilácticos, pues son medios antinaturales para procurarse simplemente el placer sexual, pero sin que haya procreación. Y la iglesia, ya nosotros, bueno, ya mujeres casadas de hace bastante tiempo, pues lo tenemos muy claro que no están permitidos ni dentro ni fuera del matrimonio. La pornografía, bueno, esa consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales, reales o simulados, para exhibirlos ante tercera persona, de manera deliberada o simplemente para vender a través de imágenes los cuerpos humanos de quienes los compren, para deleite y gozo. Las consecuencias de todo lo que es fornicación, prostitución y pornografía es que se transforma a la persona en un objeto de placer. Se le manipula como se manipulan. No se les da su inmenso valor de ser persona y se convierte en objeto de lucro para ganar dinero. Finalmente, la educación sexual es muy importante en todos estos ámbitos que hemos hablado para los niños. Los niños en su crecimiento llegan a la fase de desarrollo de su capacidad sexual antes de su capacidad de juicio y raciocinio, antes de que su capacidad de juicio y raciocinio esté completamente formada. Entonces, es muy importante la formación que se le puede dar al niño y es muy importante que tratemos de recuperar los grandes valores de la familia cristiana, de educar a los niños y a los jóvenes, no tanto para el sexo, sino para el amor, para la generosidad, para el respeto y dentro de este marco incluir la formación sexual. No se trata, por tanto, esto es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta porque a los niños se les presentan situaciones nuevas, extrañas para ellos, antes de tener la capacidad de discernir rectamente sobre ellas. Además, la televisión, la cultura actual, el ambiente que nos rodea tienden siempre a acelerar el interés del niño, básicamente por el sexo, cuando los niños no están preparados para eso. Entonces, lo más importante, como les decía antes, es recuperar los grandes valores de la familia cristiana, de educar a los niños y a los jóvenes, no tanto para el sexo como para el amor, para la generosidad, para el respeto y dentro de este marco incluir la formación sexual. Entonces, para concluir y cerrar, les digo, no se trata, por tanto, de informar sobre la sexualidad, sino de formar sobre el verdadero amor y sobre el respeto y sobre el valor que tiene la persona humana dentro de la relación sexual. Bueno, muchas gracias. Por aquí terminamos. Procedo a enviárselas. Gracias a todas y un fuerte abrazo para todos.